estamos terminando con el segundo taller. Ahora se ha hecho 2 talleres, ¿no? Uno que es el teatro, el otro es la elaboración del instrumento autóctono, tinguyu y otros instrumentos, ¿no? Se ha practicado un poco lo que es la música de nuestra zona. Sí. La verdad, muy emocionados los chicos, las chicas, no solamente los varones están acá, sino que también las chicas, ¿no? Están incorporándose a este nuevo proyecto que para nosotros es una meta. Nosotros tenemos una meta donde estamos apuntando. Con este trabajo, este aprendizaje que se ha logrado tener con los maestros, lo vamos a aplicar, practicarlo en nuestra casa, creo que va a ser bien importante para nosotros. Quiero hacerle llegar la invitación para todos, ¿no? Los que nos escuchan y los que están viendo puedan participar. Se va a presentar el producto, ¿no? Lo que se ha hecho en estos talleres de instrumentos. El 22 de este mes van a tocar los chicos, porque no solamente se ha aprendido a elaborar, sino que también se ha practicado una piecita que quizás con este vamos a hacer el cierre de este año. También tenemos lo que es el teatro, así que quedan invitados todos. Este mes de septiembre estamos culminando con las actividades de capacitación del proyecto Lanzarte, pero tenemos todavía pendiente un festival que va a ser el próximo 22 de septiembre, donde se va a poner en escena, digamos, todo lo que han aprendido los chicos. ¿Qué es lo que se busca? ¿Cuál sería el objetivo de todo esto? Se busca rescatar la música autóctona, también fusionarla con nuevos ritmos que tocan los jóvenes. Aquí en Palmarito existe una escuela de música que promueve justamente la música en los jóvenes, adolescentes y niños. Ellos tocan violín y otros instrumentos más de viento. Ahora se está incursionando en que fusionen con los instrumentos autóctonos, ¿no? Y que rescaten esa música más tradicional y más antigua que hacen los mayores y que la hagan los jóvenes. Hágale una invitación a toda la familia de Palmarito, también a otras comunidades y todo lo que puedan llegarse el 22 para el festival. Claro que sí, el 22 la invitación está abierta, los jóvenes van a presentar danzas, va a haber muchos números, va a ser a partir de las 6:30 de la tarde, aquí en el Colegio San José de Palmarito.